En cuanto a lo que es, bueno, la imagen creo que estamos ¿también ahí? Ahí Ahí se ve. ¿Se ve más mejor? Sí. Bueno, esto fácilmente podría ser de Samena, Sí. pero esto es de Carlos Paz, el río San Antonio, en Carlos Paz, cuando va hacia el dique. Que es lo mismo que además la zona de Cosquín, Playa de Oro, así se llama, y no sé si conocen el lugar. Hay mucha mica, vos te metes en el agua es transparente y ves como brilla como si fuera oro. Y el reflejo de la mica. Bueno, hay lugares entonces donde quizás no se forme un espejo de agua, porque esto es corriente, el río, ¿sí? Solo que bastante calmo, pero implica no solamente los riesgos que puede haber propios del agua, sino la exposición general a todo el ambiente. Y vuelvo a repetir, acá no hay guardavidas, en estos lugares no hay guardavidas, acá en Carpaz no hay guardavidas. ¿Sí? Pero la materia está pensada en ustedes centrada en lo que les toca pasar cuando les toca trabajar ambientes así. Hace muy poco tiempo comenzaron a usarse las camisetas mangas largas. ¿Sí? La imagen clásica del guardavidas era la imagen del tipo, a veces musculoso, no como yo, pero completamente bronceado. ¿Sí? El top model de la bronceada era el guardavidas. Y muchos, lejos de pensar de que el bronceado permite mayor resistencia, al contrario. ¿Sí? El bronceado tiene un efecto sobre la piel que es bastante nocivo. ¿Sí? El sol es nocivo y avejenta mucho la piel. Y en el caso de algunas pieles sensibles o, como decíamos, o heridas, o queloides, cicatrices o lunares, va a ser bastante perjudicial la exposición al sol. Las radiaciones de onda corta que se reciben desde la atmósfera tienen efecto directo, ¿sí? Sobre todo lo irradiado, pero también hay un efecto indirecto sobre lo reflejado. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, cuando me toca trabajar, ¿qué es la arena? ¿Qué material es la arena? ¿Conocen? Se hace el granito. El vidrio se hace de la arena. Material. Es silicio, cristal de silicio. ¿Sí? Entonces, imagínense tener todo eso de vidrio o prácticamente de espejo, porque si bien no refleja luz, sí refleja radiación. ¿Sí? Y las arenas, cuanto más claras son, me indica que está reflejando casi toda la gama completa de la luz visible. No es lo mismo que las arenas oscuras. ¿Sí? El color, ¿por qué es blanco? El color blanco significa que toda la luz se refleja hacia ustedes. En cambio que, por ejemplo, el color azul absorbe toda la radiación y solo refleja el azul. Eso es lo mismo para todos los colores. Por eso lo veo azul, lo veo rojo, lo veo verde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿y el negro? ¿Qué pasa con el negro? Absorbe todo. El calor. color negro absorbe todo, no refleja nada. ¿Sí? No refleja nada. Eso en cuanto al comportamiento de la radiación, ¿sí? Electromagnética. Entonces, las exposiciones a las radiaciones directas, onda corta, y a las radiaciones indirectas que puede recibir. ¿Qué otro agente notan ustedes que puede tener, ¿sí? Efecto perjudicial sobre el guardavidas que trabaja? Ustedes cuando están de guardavidas, ¿están de guardavidas o no? ¿Les toca, se presentaron en algún concurso? Sí, Mi toma. compañero maestro quedó de guardavidas, ¿no? Sí. Atendido y estaba trabajando. ¿Y cuántas horas trabajan? 5. 5 horas. 5 horas. Bien. Bueno, 5 horas al sol, ¿qué les hace? Ah, La vista. Sí, sí, trata de usar la mente. La piel, la vista, ¿qué más? el dolor de cabeza, El dolor de cabeza. la insolación, La deshidratación, insolación, deshidratación. ¿Sí? ¿Y qué otro efecto perjudicial pueden ustedes advertir en ese guardavidas? Trabajando en ese contexto. Esto no es Carlos Paz. Por ahí el cansancio, no sé si ¿Sí? al estar constantemente en alerta como es una labor así constantemente. Sí. Sí. ¿Qué cortisol? Adrenalina.
Adrenalina, el efecto de la adrenalina. Son muchas responsabilidades que Ujú. cinco horas esa, digamos, está full horario, se pone nosotros en la práctica, cuando lo vimos eso, ¿Se siente? se siente, uno sale cansado. Ya. Así sea que uno está quieto mirando, ese El agotamiento es mental. Ya, sí, llegas cansado. cansa mucho. Bien. Llegas ¿Qué cansado. otra cosa identifican en ese contexto que se ve ahí? Porque esto no es una pileta. ¿A qué más puede ser que esté expuesto ese guardavidas? El viento, Al viento, los cambios climáticos. Bien, bien, a los cambios climáticos. Eso puede incluir rayos. De una, ni qué decir que nos toca trabajar en el mar. ¿Sí? Aguas tan abiertas como el mar, donde las personas son lo único que sobresale del terreno, están propensos. Y ni qué decir si están en el agua, en la descarga eléctrica cae en el agua. O sea que el protector solar no te cubre el 100% de lo que se ve en la radiación. El protector solar funciona en relación al factor de opacidad que tiene, al factor de protección que tiene, pero nunca va a ser mayor que lo que te brinda la ropa, por ejemplo. Nunca va a ser mayor que eso. Incluso hay telas Contra ¿sí? los rayos, tienen güey. filtros ultravioletas. ¿Sí? Tienen filtros ultravioletas. Y hay telas que no te vas a dar cuenta que por más que estés puesto estés con esa remera, con esa ropa, igual te quemas. Entonces, porque retiene algún espectro de la radiación, pero otro no. ¿Sí? Y los más nocivos para nosotros, para los que trabajamos en el ambiente, son los rayos ultravioletas. Eso es lo que vamos a comprender bien. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más puede ser que le pase? que reniegue con la gente. Parte del estrés. ¿Qué otro factor ambiental ven ustedes que puede tener incidencia en la salud del guardavidas? Y puede estar expuesto a lesiones de alguna caña, algún elemento de pescador. Va, no sé si hay Anzuelos, vidrios, ¿sí? Coral, El agua, el agua en sí, el agua sí, el agua salada, esto es dulce, ¿no? Sí. Sí, pero el agua salada tiene un efecto en la piel. Deshidratación. Sí, en la piel, sí, en el cabello. Ni qué decir si la ingiero también. ¿Sí? Bien. Y si veo verde, ¿qué me estará indicando? ¿Qué más puede haber ahí? Animal. Animales. Salvajes. Animales, ¿sí? Sean mamíferos, sean invertebrados, sean insectos, ¿sí? Y dentro del agua, Capibara. animales. Sí, hay más. Jimbo. Caimanes, cocodrilos no hay acá. Caimanes, bóvedas, medusas. ¿Sí? Medusas. Insectos. Insectos. ¿Sí? Las víboras nadan. Sí. Hay víboras. Sí, ahí. No importa la especie, pero son excelentes nadadores. Excelentes nadadores. Y tienen una velocidad impresionante. ¿Has visto una vez una víbora nadadora? Vamos a ver. Sí. Y como viaja. No podés creer. Bueno, esos son algunos de los factores que ustedes han identificado, ¿sí? El resumen sería este: calor frío, que consideramos dentro del espectro térmico las dos extremas, ¿sí? La humedad ambiental también tiene mucho que ver, porque la humedad va a incidir en la deshidratación, ¿sí? La humedad tiene mucho que ver hoy para ustedes, porque si tienen prácticas en la pileta con agua climatizada, ¿ustedes sudan dentro del agua? Sí. Sí. ¿Cómo se dan cuenta que sudan dentro del agua? Porque La salen. temperatura del cuerpo está igual cuando uno está haciendo una actividad fuera del Claro, entonces el cuerpo tiene que bajar la temperatura y para eso suda. El cuerpo no sabe que está dentro del agua, pero ¿se percibe el sudor dentro del agua? Sí. No. Luego lo vas a percibir después cuando te sentís pegajoso o cuando te sentís deshidratado, ¿sí? Entonces la humedad tiene mucha incidencia en la deshidratación. Insectos, sal, ruido, animales de todo tipo. Bueno, insectos y animales lo mismo. El cloro para aquellos casos, ¿sí? En donde el agua está tratada, y bueno, la radiación solar con todo lo que vamos a ver. ¿No? Entonces, esos serían
los principales elementos del ambiente que van a tener incidencia directa en la salud del guardavidas o del trabajador del agua, ¿sí? Vamos a clasificarlo en 3 tipos de agentes, ¿sí? 3 clasificaciones, por la redundancia, ¿sí? Para poder entenderlo mejor, ¿sí? Denominamos agente al elemento, ¿sí? Al elemento que tiene la potencialidad de causar un daño, y lo clasificamos como agentes biológicos, agentes químicos y agentes físicos, ¿sí? Tienen 3 particularidades estos agentes y los siguientes mecanismos y ejemplos mediante los cuales causan daño. Entonces, ejemplo de agente biológico, todo aquel que figura en la lista: hongos, bacterias, virus, ¿sí? Acá dice etcétera, ¿no? Pero continúa, ¿sí? Hay otros bichitos más, ¿sí? ¿Cómo actúan los agentes biológicos que provocan en las personas y en las células? ¿Sí? Provocan infecciones y también provocan intoxicaciones, ¿sí? Entonces, un agente como por ejemplo una bacteria puede liberar una toxina, libera una toxina. Un animal, a través de su picadura, puede liberar toxinas también en el cuerpo, ¿sí? Y es un agente biológico. Más allá de que la composición de la toxina, ¿sí?, lo consideramos como una sustancia química, pero el agente en sí es un agente biológico. Los agentes físicos, tomamos como ejemplo las ondas. Estas ondas pueden ser ondas de presión, ondas de sobrepresión, que también se puede entender como ruido o se puede entender como una onda expansiva. Por general, los guardavidas no están expuestos a explosiones, pero entra dentro de la categoría como agente físico la onda de sobrepresión. Y está separado de lo que es radiación, porque radiación está comprendida como otro tipo de onda. En radiación ya hablamos de onda electromagnética, ¿sí?, que bien siguen siendo agentes físicos. Bueno, ¿qué le causan estos agentes físicos? La temperatura es otra manifestación de un agente físico. ¿Qué le causa al cuerpo? Quemaduras. ¿Sí? La quemadura es destrucción de la célula. Es destrucción de la célula. Muerte celular por destrucción por temperatura. Que puede ser calor o frío. Los dos agentes tienen el mismo efecto. ¿Sí? Y por último, los agentes químicos, la modalidad que tienen de provocar daño es mediante un proceso de reacción que se llama oxidación, o que se llama corrosión, o que se llama inflamación. Inflamación entendido como inflamabilidad, no de inflamación de golpe, ¿no? Inflamación como una reacción de combustión, el fuego, ¿sí?, como inflamable, no porque inflame al tejido. ¿Qué provocan los agentes químicos? Provocan quemaduras o intoxicación a la persona, al organismo, a los tejidos, a la célula. A la célula. Hola. ¿Se siente perfecto con el tono? Ah, pues. Compañeros, No. Acá está. Bueno, estamos con los ejemplos estamos con los tipos de agentes, ¿sí? Biológicos, sí. Corrosión, la capacidad que tienen algunas sustancias químicas de corroer a los materiales, ¿sí? Como por ejemplo, eso es lo que voy a pedir ahora. Le voy a pedir que piensen en ejemplos de estos agentes. Y voy con el primero. Por ejemplo, el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Qué le hace el ácido sulfúrico al tejido vivo? Lo quema. ¿Y qué es quemarlo? ¿Lo calienta? Se siente como irritación y luego ya es desintegración del tejido. ¿Sí? Entonces, el evento se denomina corrosión. Corrosión.
corroe la materia. ¿Sí? El ácido sulfúrico actúa sobre qué componentes, a cuáles puede destruir y a cuáles no. O el ácido clorhídrico, que es lo mismo, pero ustedes van a estar más familiarizados con el ácido clorhídrico. Van a trabajar con ácido clorhídrico. Claro, a las bacterias, al tejido, por supuesto. Pero ¿qué otra cosa es característico que los ácidos corroan? La materia, ¿qué materia? Sólido. Como ser Hierro. metales. Plástico. A los plásticos no los corroen. ¿Sí? A los plásticos no los corroen. Entonces, si una sustancia tiene la potencialidad de corroer un metal, desintegrar las moléculas del metal, ¿qué le hará al tejido vivo? Al tejido orgánico, muchísimo más. Muchísimo más. ¿Estamos? Perfora. Lo desintegra. Lo desintegra. ¿Sí? Si yo tomara un frasco y colocara ácido clorhídrico adentro, tomemos dos. ¿Sí? Y en uno pongo una pieza metálica y en otro pongo un pedazo de carne. Al día siguiente capaz que me queda algo de la pieza metálica, pero de la carne no me queda nada. Nada. ¿Sí? Por supuesto, dependiendo del pH que tenga el producto, dependiendo de su pH. ¿Estamos acá? Pero voy a eso. Eso es corroer, ese es el efecto que va a causar la desintegración de la materia. Y cité el ejemplo, ácido clorhídrico. Bien, tenemos otros ejemplos de agentes nocivos. La oxidación puede ser ¿Qué agente químico provoca oxidación? el aire. El oxígeno. Hola. ¿Perdón? Yo decía el aire, pero el oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es el agente que oxida por excelencia, el gas. ¿Sí? Bien, vale. El oxígeno es un agente químico y es oxidante. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo? A ver, tírenme en alguno de los biológicos. Ejemplos de agentes biológicos que causen daño. Ahí tienen el mecanismo. ¿Sí? Ahí tienen hasta las categorías. Menciónenme alguno como ejemplo en el contexto del guardaría. El pie de atleta, el tema de hongo. El pie de atleta es el nombre del cuadro y lo causa qué agente. Un hongo. Un hongo. ¿Sí? Bien. Ejemplo de agentes físicos. Los rayos del sol. Los rayos del sol. Sin distinguir por ahora, ¿sí?, si es de onda corta o de onda larga. ¿Sí? Es decir, si es un infrarrojo, ¿sí?, o un ultravioleta. ¿Estamos de acá? Bueno, entonces esta es la categorización general que existe para clasificar los agentes nocivos o dañinos del ambiente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es eso que está en la foto? Para medir el pH. El pH de la Indicador de pH. un controlador de cómo está la pileta. Fuerte. Un medidor. Cloro, pH. En cloro y en pH. ¿Sí? ¿Cuál es cuál? No, yo sé. La izquierda es cloro y la derecha es agua. Sin cloro. 6,8, 5,2. Este es pH. Cloro, en todo caso. ¿Sí? Bien. Ese aparatito se utiliza con, son dos tubos, ¿sí?, y unas tiras colorimétricas. Se utiliza con unos reactivos y me sirve para medir, ¿qué cosa? ¿Qué es el pH del agua? ¿Qué es el pH? ¿Conocen qué significa pH? No. ¡Fuerte! Pero sí que estoy buscando en el cerebro. Perdón. ¿Qué es el Como y también lo que es la piel, ¿o no? El pH. No. pH significa potencial hidrógeno. El potencial hidrógeno. ¿Sí? Eso significa pH.
pH. Casi. Es la capacidad que tiene una sustancia, ¿sí?, para ubicarse en una escala de 14 puntos, ¿sí?, donde va del más ácido, que es pH más bajo, al más alcalino, que es pH más alto. ¿Sí? Considerando como punto central neutro el 7. El 7. ¿Sí? Entonces, una sustancia puede ser alcalina o ácida en relación a su pH. ¿Sí? Ejemplo de sustancias ácidas. Aceite. Punto 2 para el limón. El limón es ácido. ¿Qué otro ejemplo más de ácido? Todos los cítricos. Todos los jugos cítricos, ¿sí? Independientemente sean de limón, de naranja, de pomelo, van a oscilar dentro del mismo rango pequeño de pH, que puede ser más o menos 4 a 5 el pH. La formación de moho tiene. Está relacionada de modo de algas en el agua, está relacionada con el pH. Está relacionada con el pH. Es muy importante que cuando se habla de mantenimiento del agua se puedan comprender qué son estos dos parámetros, ¿sí? Porque no me va a servir de nada meterle cloro y cloro y cloro al agua, ¿sí?, para dejarla limpia, cristalina, entiéndase, ¿sí?, si su pH no está dentro del rango. Se van a gastar bidones y bidones de cloro. Sí. ¿Sí? Sí. Y lo único que van a hacer es subir la concentración de cloro con otro efecto dañino para la persona. ¿Sí? Pero el cloro va a trabajar en un determinado rango de pH. ¿Sí? Y hasta incluso en un determinado rango de temperatura. Si no, no sirve. Si no, no sirve. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que tienen que comprender y lo vamos a ver más adelante. Bien, esto, radiación solar. ¿No? ¿Y en guardavida o no? Envenenamiento. Y sigue en guardavida. En guardavida. ¿Y qué hacen ahí por ahí? Y es su entorno. Es el entorno natural. Es el entorno natural de estos animalitos. Así sea el mar. Así sea el mar. ¿Sí? Con la diferencia que esta especie es una especie terrestre, no es una especie marina. ¿Sí? Las especies marinas tienen otros colores. ¿Sí? Y hace rato mencionaron esto. Pie de atleta. El pie de atleta. ¿Sí? ¿Es algo común o no? Sí. ¿Los afecta mucho? Entonces acá van a recibir las pautas higiénicas para las cuales evitar este tipo, ¿sí?, de contagio, porque se trata de una enfermedad transmisible, ¿no? Se trata de algo transmisible, ¿sí? Tenía... ¿Ah? ¿Qué? ¿Nada? Sufría mucho yo de hongos en los pies cuando me tocaba viajar mucho, entonces me tocaba, por ejemplo, bañarme en los hoteles. Yo no uso chancletas para entrar a bañarme. ¿Sí? Y es increíble cómo uno se contagia de hongos solamente con pisar una bañera o un piso de baño que haya tenido hongos. ¿Y por qué algunos hongos son resistentes a ciertos grados de cloro incluso? ¿Sí? Bien. ¿Y este copo? Quemadura. ¿Sí? Quemadura. Especialmente en una zona que no está protegida por la ropa. ¿Sí? Bien. ¿Vieron a alguien? No digo a alguien quemado, ¿sí? Me refiero a alguien que lleva muchos años bronceándose, exponiéndose al sol. Sol, no cámaras. ¿Sí? No camas solares. Sol. Efecto directo del sol. Yo los veo a ustedes y a pesar de que, bueno, sé que están bastante expuestos y les encanta meterse al agua, les encanta andar bajo el rayo del sol, pero sus pieles se ven jóvenes. ¿Vieron alguna vez cómo es la piel de una persona joven, pero ya que te contra quemada por el sol? Seca. Arrugada. Parece un cartón. Arrugada. Parece que tuviera ¿cuántos años? 20 más. 20, 30 años más. ¿Sí? Y no me refiero solamente a una cuestión estética. No es solamente una cuestión estética. Es un factor de incidencia directa en el desarrollo de enfermedades posteriores que la piel.
¿no? Entonces, a prestarle mucha atención a estas cosas. Y a veces que nos toca ser custodios igual que ustedes, porque seguramente en todas estas actividades prácticas que les ha tocado, porque muchas de ellas se han desarrollado en diques, ¿sí? Donde tienen que cumplir una función de estar delimitando hasta qué zona se puede acceder y a qué zona no se debe acceder, ¿no es cierto? Ya sea porque hay, ¿qué cosas puede haber en el curso de, bueno, sí, está bien, en el curso de agua, en un río, ¿sí? ¿Qué cosas puede haber abajo que a veces no se percibe arriba? Enredaderos, Pozos, ¿qué más? lodos, zona lodosa, el remolino. ¿Cómo se llaman acá los remolinos? No. Tienen un nombre particular. Remansos. En Paraná también se le llama remanso, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Saben todo lo que es eso? Fuertes. ¿Saben lo que es un remanso? ¿Saben lo que es un maillín? No, lo de la cumbre, como cuando En pelota la No me estoy metiendo en tu área, así que no. Bueno, explicamos para despejar dudas. Pregunto, ¿saben? Torbellinos. La cumbre era lo grande. Sí, sí. Bien. ¿Saben lo que es un maillín? No, ese nunca le escuché. ¿Nunca escucharon hablar del maillín? Majin Buu. Nombre norteño, ¿no? ¿Alguna vez vieron en el espejo, porque no necesariamente está corriendo el agua, ¿sí? Que de repente suben burbujitas? Sí. ¿Sí? ¿Qué me está indicando eso? Y que hay un hueco. Bueno, más tarde. Eso es un maillín. ¿Sí? Eso, maillín. M-A y latina, L y latina. Maillín. Son pozos que hay debajo del agua. Son pozos que comienzan a llenarse de agua y se va vaciando el aire que tiene adentro. Entonces las burbujas suben para arriba. ¿Sí? En Santiago del Estero son muy comunes los maillines por el tipo de suelo que hay, arenoso. ¿Sí? Arenoso arcilloso. Entonces es muy común que existan cavidades abajo, ¿sí? Que cuando se llena de agua, en época de inundación sobre todo, se pueden observar los maillines. Ojo, al meterse al agua, observar bien qué hay en el agua. ¿El remanso qué es el remanso? ¿Quién conoce? Sí, eso, un remolino o sea, se ve el remolino, está en la visual, digamos, de la superficie, pero se ve. Bien, ¿y por qué se formaría un remolino en el agua? Y puede generarse porque por la propia superficie subterránea genera Bien. movimiento en el agua. En muchos tipos de suelo, estos maillines a su vez pueden ser más grandes, ¿sí? Y tener cavidades que comunican espacios distintos. Entonces es como si el espejo de agua o la zona con agua tuviera un desagote que puede aflorar metros más adelante, ¿sí? O bien directamente infiltrarse hacia las napas subterráneas. ¿Cuál es el riesgo de caer en un remanso? Ser absorbido, ¿sí? El remanso toma la forma del remolino por el efecto Coriolis del giro de la Tierra, ¿sí? Pero implica de que esa agua se está metiendo abajo. Cuanto más profundo, más velocidad de giro y mayor succión, ¿no? Y puede comenzar siendo un maillín, ¿sí? Distinto de otro evento que se forma también en el agua, pero ya estamos hablando de agua corriente porque transcurre en un río y el agua tiende a abrirse hacia los costados, especialmente en las partes planas, donde va a ir acumulando y hace esto. Puede parecer un remanso o remolino, pero no, porque está ubicado hacia la orilla, en zonas más planas, y es simplemente que va dejando, ¿sí?, residuos superficiales hacia las orillas, donde va a formar espuma, donde va a formar unas capas de barro, con líquenes, con hojas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a prestar atención también a las cuestiones ambientales que puede haber, ¿sí? ¿Estamos acá? ¿Sí? Esto a manera de introducción de todo lo que vamos a tratar de hablar en la materia. ¿La hojita? Bien, eso.
que vamos a tratar de cubrir con el tiempo que tenemos en un solo trimestre. ¿Sí? Sí, dime. Ella no ganó la Sí, cancha. no, Me parece que quiero que presento la cámara de la cámara, no dije, no. Está bien, sí. Seguimos. Mira, mañana. Hola, acaba de llegar de 2 minutos. A todos. Llegaste. Seguimos, seguimos. Bueno, sigamos. Bueno, tomamos licencia porque vamos a entrar de lleno en los temas. Vamos a entrar de lleno en los temas. Ahí. Sigamos, chicos. Si bien esto no está encarado como primeros auxilios, por supuesto que no, ¿sí? Pero hay cosas que estamos hablando de cuestiones físicas, de cuestiones ambientales, no de lesiones del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Pero que indirectamente o directamente van a terminar afectando al cuerpo. Entonces hay cosas que las vamos a ver desde la mirada de los primeros auxilios, ¿sí? Porque termina afectando a la persona, en este caso ustedes. Pero más que nada vamos a tratar de entender el entorno. Más que nada se trata de entender el entorno. Comenzamos con el gran tema que se llama, ¿sí?, trauma térmico. Trauma térmico. Térmico por temperatura, ¿sí? Y vamos a comenzar por las lesiones por frío. Luego en el otro será por calor, ¿sí? Será por calor. Dentro del trauma térmico tenemos dos cuadros. Dos cuadros. Esos dos cuadros son la hipotermia y el congelamiento. Eso es el frío, ¿no? En el frío, en la lesión por frío, ¿sí?, vamos a ver dos cuadros, los únicos dos que se presentan, la hipotermia y el congelamiento, ¿sí? Ahora, para poder entender, porque una de las cosas maravillosas que van a aprender acá es que una persona puede entrar en hipotermia ¿en qué condiciones? Sin congelarse. ¿Sí? Ustedes mojados, ¿pueden entrar en hipotermia? Sí. ¿A qué temperatura? ¿A 30 grados de temperatura ambiente? Sí. Así haga 30 grados de calor, ustedes pueden entrar en hipotermia. ¿No? ¿Se pueden morir por hipotermia? Sí, se pueden morir por hipotermia. ¿Sí? Entonces hay que comprender este tipo de cosas, ¿no?, para trabajar desde la prevención. El cuerpo genera calor. Sí. ¿El cuerpo humano genera calor? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sin duda. Sí, genera sí. calor. Más o menos. Contado. Entonces, ¿por qué usan ropa? Para generar. Cuestiones culturales, sociales. ¿No? Ahora yo pregunto, ¿la ropa los abriga? Sí. O sea, Depende de qué tipo de ropa, pero sí. Ajá. ¿Y qué sería ese depende? O sea, No. El material del que está compuesta la ropa. ajá. No es lo que mismo hace cuando- mantener la temperatura del cuerpo ideal, ya sea si la Muy temperatura bien. externa hace mucho frío, el Muy cuerpo bien. se adapta a las condiciones de acuerdo a lo que te cuesta. Bien. ¿Sí? Yo una vez cuando estaba entrenando para aprender atletismo, Ajá. había ido a correr al cerro al mediodía. Sí. Había subido, Yo bajado, ni me acuerdo cuando era volví a subir y volví a bajar. Cuando estaba haciendo la escalera esa donde tiene la escalera que baja al cementerio, que tiene escalera. Ah, para el otro lado. Sí, 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 para el otro lado, Rosa. Claro, ahí en la Sí, escalera. sí. Yo estaba bajando y me desmayé. Y cuando llegué al hospital pensé que me dio una hipotermia. Yo digo, ¿por qué? Y porque yo había tomado café antes de ir, que era el mediodía, y que el exceso, pero yo digo, ¿por qué me pasó eso?
Genial, acá entendí todo. Eso no, y sería porque la creación del cuarto, ese escalón ya venía así, porque había subido y bajado y que nunca había tomado café al mediodía y menos para ir a hacer la actividad física. Bien, muy poco está relacionado con hipotermia. Sí, lo que pasó es otra cosa, pero que sí está acá, sí está en la materia. Sí. Ah, bien. Bien. Sí, eso fue lo que me interrumpió, que me había pasado, ¿por qué me desmayé? Sí, sí, pero no está relacionado con hipotermia. Sí. A mí me pasó una vez que me fui a pescar al río Huachipa y cuando supuestamente estaba a metros de ingresar al río, ¿Verdad? me perdí y empezó a llover, empezó a crecer el río y me agarró ¿Vos la vieras? vuelta y se había oscurecido y no lo veía hacer, no veía nada. Está, ahí ten en cuenta, No, fui con esta idea de pescado normal, ¿no? Y me pasó que eso, lluvia, y empezó a crecer el río desde donde venía, Ajá. se venía el agua por todos lados, no había forma de escapar. ¿Estabas dentro del agua? Estábamos llegando al río, pero se desbordó Claro. y ya en un momento empezamos a caminar en el agua. Y nada, gracias a Dios, sí, en un momento ya nos paramos porque no sabemos parar empezamos a liberar las cabras, tirar caña, conservadora, todo creamos. Cerveza. redes. No, eso ya cambiamos un par de meses antes, para eso a la vuelta y ya está pesado ahí. Y claro, y después en un momento. ¿Qué sentiste? No, me parece que yo empecé a estar mojado, con ropa, se acabó. ¿Llegaste a tiritar de frío? ¿Que odiaste de Castañeda? Sí, porque a la vuelta, o sea, en un momento aparecieron unos lugareños en caballo y empezamos a gritar, empezamos a seguir, chocamos con ellos y nos sacaron de ahí, estábamos contra mí lejos. Y estaba yendo por otro lado. Estábamos yendo cualquier lado. Eso pasa con los espíritus. Bueno, les decía, están hablando con un sobreviviente de la hipotermia. ¿Sí? Yo. Todo le pasó. Así de cerquita de no contar la historia por hipotermia. ¿Sí? ¿Quién no le contó? Está. Ahí quiero llegar. Supongo que fue en un recate, fue a su No, ser. dije, ahí en la curva de los Mayotte esperando el colectivo. Bajo la lluvia. Otra bajo la lluvia. Hace años. Mi amor. Hace mucho. Sí. Bueno, escuchen. El cuerpo genera calor porque nosotros somos mamíferos, ¿sí? Y como mamíferos pertenecemos a lo que se denomina animales de sangre caliente. Chicas, ¿Sí? Animales de sangre caliente o homeotermos. ¿Qué significa ser un animal de sangre caliente o homeotermo? ¿Escucharon estos términos? Que se adecua a la temperatura. ¿Estamos? Existen animales de sangre caliente y animales de sangre fría. ¿Cuáles serían los animales de sangre fría? Serpiente. Los reptiles. Los reptiles. ¿Cuál es la diferencia? También perfectamente. ¿Cuál sería la diferencia entre un animal de sangre fría y un animal de sangre caliente? La piel. Las de sangre fría son La piel. condiciones frías. También en inglés. Que amamantan, los mamíferos amamantan. Sí, pero los mamíferos son de sangre caliente. Pero en función a esto de la temperatura, ¿qué características tienen los animales de sangre caliente y qué características tienen los animales de sangre fría? La hidratación que tienen. Está protegido su cuerpo, su cuerpo. ¿Quién necesita el calor? El de sangre fría. ¿Y el de sangre caliente? ¿Por qué no necesita el calor? Porque lo genera. Porque lo genera. ¿No? Bien. ¿Quién en este sentido, quién de los dos regularía mejor la temperatura? ¿El de sangre fría o el de sangre caliente? El de sangre fría, porque si no la regula se muere. Claro, ¿sí? El de sangre, ¿qué hacen las lagartijas cuando hace frío? Se entierran. ¿Por qué? Porque si no se mueren congeladas.
Y cuando hace calor, ¿qué hace la lagartija? ¿A dónde sale? Sol. A tomar sol. ¿Sí? A tomar sol. Esos son los comportamientos que tienen los animales. Y la diferencia está en el sistema biológico que tienen adentro. ¿Sí? Las lagartijas y los reptiles dependen de la temperatura ambiente para sostener su metabolismo. ¿Sí? Necesitan tomar el calor del ambiente para poder funcionar. Nosotros como animales calientes no dependemos del ambiente, porque el calor lo generamos nosotros. ¿Sí? Es decir que, por ejemplo, ¿qué temperatura normal tiene el cuerpo humano? 36 a 37 grados. ¿Qué pasa si me excedo de esa temperatura? El paciente tiene, o la persona tiene fiebre. ¿Se puede vivir con fiebre? No, tiene un costo metabólico importantísimo. Ahora, ¿qué pasa si bajo por debajo de los 35 grados? Me enfrío, entro en hipotermia. ¿Se puede vivir ahí? No, tampoco se puede vivir. Entonces, ¿qué y dónde radica la cuestión esta? Nosotros generamos calor para poder funcionar. Los procesos celulares metabólicos del cuerpo solo se van a dar en el rango de temperatura de los 35 a 38 grados. ¿Está? Nuestro cuerpo solo funciona en ese rango de temperatura. Y el cuerpo hace todo lo posible, absolutamente todo lo posible, por mantener esa temperatura, cueste lo que cueste. ¿Qué hace para mantener esa temperatura? Eleva o disminuye el metabolismo. ¿Sí? Bien. ¿De dónde viene la energía para el metabolismo corporal? De la temperatura. ¿Cómo? ¿De dónde viene la energía para sostener el metabolismo corporal en la temperatura de 36 grados? De los carbohidratos. Sangre. De los nutrientes. ¿Estamos? Los nutrientes nos sirven para la actividad física, para la actividad intelectual, pero esencialmente nos van a servir para mantener la temperatura corporal. Una enorme proporción de los nutrientes se destinan solamente para encender la temperatura del cuerpo y mantenerla dentro de ese rango. ¿Sí? Ejemplo, estoy cubriendo un evento deportivo expuesto a la intemperie, 24 grados de temperatura, sin ropa, solamente la mallita o el short, corre viento, estoy mojado, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Va a bajar la temperatura, el entorno, ¿sí? Comienza a trabajar por convección, conducción, radiación, evaporación y respiración, y el cuerpo pierde calor. ¿Estamos? Resulta que el cuerpo generaba calor, pero ahora lo está perdiendo. ¿Por qué lo está perdiendo? Porque estoy expuesto al ambiente. Ahora, si el cuerpo pierde calor, a su vez, ¿qué intenta hacer el cuerpo cuando está perdiendo el calor? ¿Lucha contra eso o no? Sí. ¿Qué va a implicar para el cuerpo el sostenimiento del metabolismo? Mayor consumo de nutrientes. Solamente para mantenerme dentro de ese rango de temperatura. ¿Estamos acá? Sí, bien. Hay un ejemplo bastante duro con todas estas cosas para poder comprender cómo funciona el cuerpo y hasta qué límite lo lleva. ¿Sí? ¿Vieron los casos de niños deshidratados o de niños desnutridos? ¿Sí? Los niños que padecen desnutrición crónica, para colmo de males, tienen dos grandes problemas principales. Uno, el escaso desarrollo intelectual. ¿Lo notaron? ¿Sí? El escaso desarrollo intelectual. ¿Por qué? Porque consume nutrientes solo para mantenerse vivo. No le alcanza para más. Para que esto funcione, porque esto funciona ¿con qué? Con glucosa. ¿Que de dónde viene? De los nutrientes. ¿Sí? Pero si los pocos nutrientes que ingiere son solamente para mantenerse vivo, ¿va a tener actividad intelectual? No, o va a ser disminuida. Y llega hasta el punto tal, en algunos casos extremos,
en donde los nutrientes apenas si alcanzan para que el cuerpo sostenga la temperatura. Apenas si alcanzan para eso. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde yo me voy a dar cuenta la cantidad de nutrientes que consume el cuerpo solamente para sostener la temperatura en 36 grados. ¿Sí? Entonces, esas dos enormes desventajas padecen las personas que están mal nutridas. ¿Sí? Los nutrientes no alcanzan para la actividad intelectual o el desarrollo cognitivo, y en algunos casos apenas alcanzan para que mantenga su metabolismo funcionando. ¿Sí? Entonces pasa, porque lo he vivido en casos en el Chaco salteño, pero si yo le doy de comer, te dice la madre, sí, pero no es suficiente. Por eso está siempre flaquito, está desnutrido, por eso es un círculo vicioso la desnutrición. ¿Sí? Porque no es que lo que coma le va a servir para engordar y crecer, no. Primero tiene que cumplir la tasa metabólica. ¿Qué es la tasa metabólica? Por ejemplo, sostener la temperatura para que el cuerpo pueda funcionar. ¿Sí? Y después viene lo demás. Todo lo demás es un plus. Todo lo demás es un plus. ¿Sí? Entonces, hasta ese punto es importante la nutrición en la persona, principalmente para sostener el metabolismo que implica la temperatura. ¿Sí? Ahora, siguiente pregunta. Cuando, por ejemplo, hagamos de cuenta, ¿a qué temperatura tenemos acá adentro? No sé.